Bien, buenos días con todos. Agradecerles por su asistencia el día de hoy. El día de hoy la capacitación vamos a tocar el tema de higiene postural. Está dirigido a todo el personal que realiza actividades operativas y va a estar a cargo de la doctora Katia Ramírez. Si tienen cualquier duda o consulta al final de la capacitación, no se olviden que esta es una capacitación obligatoria y por ende al final de la capacitación vamos a entregarle a sus coordinadores las evaluaciones para que la puedan desarrollar. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Damos inicio a la capacitación. Ok, buenos días con todos, gracias. Vamos a tocar el tema de higiene postural, también manipulación correcta de cargas y la importancia de pausas activas. La higiene postural es un conjunto de recomendaciones, consejos y actitudes posturales, tanto estáticas, es decir, en reposo al estar la persona sentada o de pie sin hacer algún movimiento, como dinámicas, al caminar, correr, al hacer algún movimiento, al cargar, al levantar peso. Todo esto encaminado a mantener una alineación de todo el cuerpo, es decir, que el cuerpo respete su eje con la columna vertebral con el fin de evitar posibles lesiones. En la imagen que están visualizando, hay diversos ejemplos de cómo debería ser la postura correcta, ¿no? Tanto al alzar un objeto, al estar sentado, al caminar, al agacharse o al estar semisentado o de pie. La higiene postural, como les mencionaba, tanto es estática como dinámica. Por ejemplo, al estar de pie, se recomienda no permanecer en la misma postura durante periodos prolongados, ¿no? Por ejemplo, si hay actividades en las que se necesita estar de pie por largos periodos de tiempo, se recomienda las pausas activas, que vamos a hablar ya al final de la exposición, o variar, digamos, caminar, tomar reposo por unos minutos. Si es la posición de la persona amerita estar sentada, se recomienda situar la espalda lo más atrás posible en la silla, de tal manera que esté adecuado el eje de su columna vertebral con sus extremidades inferiores, piernas y pies, apoyando siempre la columna en el respaldo y sentarse de forma controlada. Quiere decir, no estar moviéndose, no estar, digamos, muy lejos del borde de la silla o los pies sin tener una base o los pies colgando. Al estar acostados también es importante la higiene postural. Se recomienda que al dormir debe tener la columna todo el apoyo sobre la base, es decir, sobre el colchón. ¿Qué quiere decir esto? La espalda no debería estar erguida, no debería haber algún impedimento como almohadas o otros objetos. Y al levantar pesos es importante también agacharse flexionando las rodillas con una posición adecuada de los pies, la espalda recta y la carga a una distancia del cuerpo que vamos a tocar ya en el tema de manipulación de cargas. Lo importante entonces es manejar una buena higiene postural en las actividades que ustedes realicen, como pueden ver en diferentes actividades, para prevenir lesiones a largo plazo. ¿Cuáles son ese tipo de lesiones? Lesiones, por ejemplo, dolores crónicos, que podría ser una lumbalgia, el dolor en la espalda baja, o una dorsalgia, dolor en la espalda superior, o dolor de hombros que se hacen de manera crónica, dolor de rodillas, etc. Eso se intenta prevenir con la higiene postural. Si hablamos ya de manipulación de cargas, esto es un tema fundamental para reducir también los problemas ergonómicos, ¿no? Sobre todo al ser o al realizar actividades operativas constantes, nosotros estamos expuestos a ello, ¿no? Entonces, lo que tratamos con esta manipulación correcta de cargas es evitar trastornos acumulativos. ¿Qué quiere decir? Que de repente no se van a presentar en el primer día o el segundo o tercer día de haber manipulado mal una carga, sino se van a presentar de manera crónica, consecuencia del progreso deterioro de todo el sistema músculo-esquelético. El sistema músculo-esquelético abarca todo, como lo dice bien la palabra, músculos y huesos. Sobre todo los más afectados, como les mencionaba, son los de la espalda baja, que se llama región lumbar, los de la región dorsal, que es la espalda en general, hombros, rodillas, pies y sobre todo también cuando hay un mal manejo en cargas pequeñas y más manuales, las muñecas. Entonces, dolores dorsolumbares, que son los más frecuentes, o también traumatismos agudos, ¿no? Que podría ser cortes o fracturas derivados de accidentes por una mala manipulación con el objeto que se está cargando.
Hay que conocer aspectos importantes al momento de manipular una carga. Primero es el peso. El peso es un peso teórico que se calcula de acuerdo a la condición de la persona que lo va a cargar. Se ha estandarizado que el peso no debería exceder los 25 kilos. Sin embargo, hay condiciones específicas en las que este peso podría variar. Por ejemplo, en personas que tienen una contextura un poco más delgada o personas que tienen alguna enfermedad y que la han declarado, o por ejemplo, la presencia de hernias, ya sea discales en la columna o hernias umbilicales, hernias lumbares. En ese caso, se evalúa la condición de cada persona para darle un peso a manipular específico para su condición. En general, no debería exceder los 25 kilos. En condiciones específicas, podría ser, no se debería manejar cargas superiores a 15 kilos. Entonces, con este primer aspecto, la postura ideal para el manejo debe ser la adecuada, como ya vamos a comentar en otra diapositiva. La sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca para que no haya las lesiones como esguinces, fracturas, luxaciones, y levantamientos suaves y espaciados, ¿no? Que debe también ser en una condición ambiental favorable. ¿A qué me refiero con esto último? Si el ambiente que vemos, por ejemplo, es un piso que está mojado, obviamente no vamos a manipular la carga porque probablemente nos resbalemos y nos cause consecuencias en la salud muy graves, ¿no? Entonces, la condición ambiental debe ser favorable también para que la manipulación final, o sea, la descarga, ya sea correcta. Y también la posición de la carga con respecto al cuerpo. Hay una distancia, como están verificando acá en la imagen, que debe ser horizontal y vertical. Entonces, esto es hacia un ángulo en que la columna, por ejemplo, en la segunda imagen, no esté de esta manera curva, ¿no? Porque ahí estamos haciendo una postura no adecuada con lo que le mencionaba de la higiene postural. Se debe mantener de alguna manera respetar el eje de la columna, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, el personal se ha agachado para de esta manera no curvar ni erguir tampoco tanto la columna y poder hacer una carga y descarga adecuada. Entonces, el alejamiento de la propia carga respecto al centro de gravedad del cuerpo. El centro de gravedad de todos, del cuerpo de todas las personas, siempre va a ser la columna vertebral primero y la cadera. Ahí es donde está nuestro core, es decir, nuestro centro de gravedad. Esas son las partes del cuerpo que siempre debemos cuidar al manipular una carga, ¿no? Y las distancias que ya les mencioné, horizontal y vertical, que deben ser respetando los ejes. Ahora, hay recomendaciones para cada tipo de carga, que es la que vamos ya ahora a tocar. Primero es planificar el levantamiento. Al planificar el levantamiento, estamos tocando ya los temas de todo lo que vamos a necesitar para hacer una buena carga y descarga. Primero, vamos a verificar que el ambiente sea el adecuado. Vamos a verificar el peso de la carga, como ya les mencioné, no debe exceder los 25 kilos en condiciones generales. Vamos a ver si necesitamos ayuda mecánica, por ejemplo, si es un objeto largo o un objeto de una dimensión mayor a nuestro cuerpo o a nuestros brazos, vamos a necesitar una ayuda mecánica, como por ejemplo una carretilla, o también ver si es que se va a necesitar un trabajo en equipo para poder solicitar ayuda. Entonces, también en esa parte de la planificación vamos a ver el embalaje. ¿Por qué? Porque hay ciertos objetos que tienen condiciones específicas. Entonces vamos a leer las condiciones, las indicaciones, para verificar que vamos a hacer una buena carga. Si no aparecieran las indicaciones, vamos a observar, mirar los ángulos, mirar la superficie, verificar que esté de repente la caja en buenas condiciones, verificar que la base esté bien cerrada, que esté hermética para que no se nos pueda caer, ¿no? Y ver también qué ruta vamos a tomar para poder realizar bien la carga, ¿no? Teniendo todo esto en cuenta, ya planifiqué bien el levantamiento, ya voy a poder dar mis condiciones físicas para alzar el objeto o la carga que tenga pendiente. La posición de los pies también es importante. Se debe colocar los pies, separar los pies para proporcionar que sea una postura estable
y equilibrada, ¿no? Como les mencioné, siempre respetando nuestro centro de gravedad, la columna y la cadera. Entonces, se va a colocar un pie, como ven en la imagen aquí, obviamente separados, un pie más adelante que el otro, en la dirección del movimiento, ¿no? Para que ya el cuerpo y el centro de gravedad pueda realizar el levantamiento. Después de ya una buena postura de los pies, vamos a adoptar la postura de levantamiento. Como ven en la imagen, la postura de levantamiento primero es doblar las piernas, manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón metido. No se recomienda, como ven en esta primera imagen, flexionar demasiado las rodillas, ni tampoco girar el tronco, ni adoptar posturas demasiado erguidas, ¿no? Les mencionaba en las imágenes anteriores que no es recomendable mantener la espalda baja erguida. Debería estar en un eje, tanto bien separado de la imagen, del objeto que voy a levantar, como de mis piernas y de mi columna. Entonces, en este caso, en la segunda imagen, donde dice claramente sí, es como debería ser la postura de levantamiento. Un tercer paso es ya el agarre firme, ¿no? Sujetar firmemente la carga. Para ello, obviamente, voy a emplear ambas manos para una mayor base, para tener una mayor base. Y el mejor tipo de agarre ya sería un agarre en gancho, ¿no? Nuestra mano puede hacer ganchos, puede hacer pinzas. El gancho es un movimiento un poco más grueso. Entonces, lo que necesito es hacer un agarre en gancho, sobre todo en los bordes o en la superficie que me permita dar un agarre más firme. Lo importante del tipo de agarre que se decida es que el agarre sea seguro, lo que me dé mayor seguridad y no me esté causando incomodidad en la ruta o en el camino de transporte. Y debe ser suave y apoyando firmemente la caja o el objeto a levantar. Otra de las recomendaciones es el levantamiento suave y evitar giros. El levantamiento debe ser suave, progresivo y en el tiempo de cada persona. No debe ser abrupto porque ahí es donde ocurren la mayor parte de las lesiones, sobre todo en columna lumbar, en la espalda baja. Debe ser suave, midiendo la velocidad de acuerdo al peso que estoy cargando. Y también con la extensión de las rodillas y de las piernas de manera suave, porque en las rodillas tenemos diversos ligamentos, tendones, que cuando se hacen movimientos abruptos o muy rápidos pueden lesionarse. Y esas son lesiones muy severas que llevan mucho tiempo de recuperación. Entonces, la espalda debe estar también derecha, no dar tirones a la carga, ni moverla de forma rápida y brusca. Y evitar giros también, porque al hacer giros estamos ya lesionando diversos tendones, ligamentos, inclusive articulaciones, que si los hacemos de manera brusca, se pueden lesionar. Y al depositar la carga, si el levantamiento es desde el suelo hacia una altura mayor, ¿no? Hacia una altura mayor de nuestra estatura, se debe apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Es decir, estoy levantando desde el piso, luego la voy a subir progresivamente a la altura de mis hombros, del pecho a mis hombros, para finalmente descargarlo a la altura que amerite. Y los levantamientos, como ya les mencionaba, deben ser espaciados, ¿no? Nunca de manera brusca o rápida. Ahora, en estas siguientes diapositivas ya voy a mencionarles algunos ejemplos de cómo transportar diversas cargas. Por ejemplo, en esta primera diapositiva es el transporte de un tubo. Siempre levantar por la punta, ¿no? Con las piernas dobladas, es decir, las rodillas flexionadas y la espalda recta, nunca curva, nunca encorvada. Después ya levantar el peso con ambas manos entre las piernas, se recomienda, y ya después impulsarlo, ¿no? Finalmente, colocarlo en el hombro, desplazando las manos para lograr el punto de equilibrio. Esto es si es que lo hace una persona. Cuando son tubos de mayores dimensiones y longitudes, ya se necesitará el apoyo en equipo, la ayuda de un compañero, para transportar el tubo en posición horizontal y con la mirada siempre al frente. Cuando el transporte de tubos tenga cuidado de no hacer contacto con líneas eléctricas, obviamente porque puede causar daños en el ambiente. Por ejemplo, en el transporte de carga entre dos o más personas, cuando hay que solicitar ayuda mecánica o trabajo en equipo.
El número de personas debe ser tal que el peso distribuido no pase los 25 kilos por persona. ¿Esto por qué es importante? Porque se trata de mantener un equilibrio. Si es que a los dos compañeros de adelante se les va a dar mayor peso, ellos van a tener el mayor riesgo de lesionarse. Entonces, la idea es que sea un equilibrio entre todas las partes. Escuchando a la doctora. A ver, ¿me escuchan ahí? Ya me confirman, por favor. Se escucha bien. Gracias. Acá yo lo escucho correctamente. De repente es el internet, entonces. Vamos a seguir, me avisan, por favor, si es que hay otra interrupción. En este caso del trabajo en equipo, las personas deberían también ser de la misma estatura, idealmente, y también prestar una condición física adecuada, es decir, que entre todos sea un equilibrio, ¿no? Y se ubicarán de tal manera que el peso de la carga quede igualmente repartido. En el caso de los bultos, los pies deben estar separados, uno delante del otro, flexionar las rodillas manteniendo la espalda recta. Después se procederá a levantar el bulto de uno de los extremos y llevarlo primero hacia las rodillas, así en posición flexionada. Y las mismas rodillas van a dar el impulso para que este bulto pueda ser llevado al hombro, manteniendo siempre la espalda derecha y los pies apoyados. En el caso de los vidrios, por ejemplo, al transportar láminas, vidrios u otros elementos similares, debe hacerse con ayuda de otra persona y estar muy atento a las condiciones del piso, de preferencia utilizar guantes para poder transportar esto y no lastimarnos y causar heridas. Esos son algunos ejemplos del manejo de cargas que se pueden realizar en el día a día, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para no tener daño o lesiones a largo plazo. Algunas de las maneras de prevenir estas lesiones son incorporando las pausas activas en nuestra actividad diaria. Estas pausas activas, además de ayudarnos a un poco relajarnos de la rutina, nos ayudan también a recuperar energía y también a evitar las lesiones musculoesqueléticas. Estas pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés. Sus beneficios son, como ya les mencioné, reducen la tensión muscular, previene sobre todo las lesiones osteomusculares, que van muy de la mano con la higiene postural que les mencioné en un inicio, disminuye el estrés y la sensación de fatiga, pues son pequeños espacios dentro de la jornada que nos ayudan un poco a liberarnos, a relajarnos, mejoran la atención y la concentración, porque al canalizar la energía nos da, digamos, un mejor espacio mental para poder dedicarnos a la actividad que nos corresponde, y mejoran la postura, porque trabajan todas las extremidades del cuerpo, todas las articulaciones, como ya van a ver en un video. La duración de estas debe ser, o suele ser, de 10 minutos cada 2 horas laborales idealmente. Es lo que se recomienda. ¿Quiénes deben practicarlas? Todas las personas que realicen una labor continua por 2 horas o más. Por ejemplo, trabajos de oficina, trabajos que implican postura bípeda, es decir, estar de pie, o las personas que dediquen más de 3 horas continuas de su tiempo a una sola labor. Es decir, labores prolongadas en una misma posición, ¿no? Al estar sentado frente a una computadora, al estar de pie, de repente al realizar una actividad constante como por ejemplo jalar o manipular alguna carga por mucho tiempo. Ahí es donde se recomienda incorporar estas pausas activas. Entonces, esos breves ejercicios, como les mencioné, incluyen todas las articulaciones, músculos y extremidades del cuerpo. También incluye los ojos, porque recuerden que hay también una fatiga visual, sobre todo para las personas que manejan mucho las computadoras o aparatos electrónicos. Hay también ejercicios oculares, el cuello también, la relajación de cuello, que debe ser respetando los movimientos que se van a ir dirigidos por la persona que va a hacer estas pausas activas. Siempre va a haber una persona que dirija estas pausas activas y se debe respetar cada paso que ella o él estén indicando.
Y las repeticiones, ¿no? Son 3 repeticiones que deben hacerse idealmente por cada grupo musculoesquelético para que pueda ejercitarse, relajarse de manera adecuada, incluidos también los hombros y otras extremidades. ¿Qué recomendaciones hay para realizar estas pausas activas? Primero, la respiración. Debe ser sincrónica con nuestros movimientos, es decir, debe ir alineada con el movimiento que voy a realizar. Lo más profunda, lenta y rítmica posible, porque la respiración nos va a ayudar tanto a oxigenar nuestros tejidos para que puedan funcionar adecuadamente y también a generar una sensación de relajación para que nos ayude a liberar la tensión de todos estos músculos y articulaciones que vamos a trabajar. Los ejercicios de movilización en la articulación deben ser antes del estiramiento. ¿Por qué? Porque debe primero prepararse al grupo muscular que voy a realizar esta pausa activa y evitar que haya por ahí algún desgarro, algún esguince de manera abrupta. Concentrarse en sentir el trabajo de los músculos y la articulación a la que se va a realizar el estiramiento. Esto ayuda mucho para que se realice correctamente la pausa activa y pueda generar resultados, porque si lo hago siguiendo una rutina, siguiendo una pauta por hacer, no se ha demostrado que hayan resultados, ¿no? Cuando se concentra y se pone, digamos, la mayor energía en lo que estoy realizando, el ejercicio se hace de manera adecuada y llega a cumplirse el objetivo. En el momento del estiramiento no debe sentirse dolor. Si es que yo hago un estiramiento y me duele, es porque yo ya tengo una lesión. Por ejemplo, si mi pausa activa tocó hacer movimientos circulares en el cuello y me está doliendo el cuello, es porque yo estoy con alguna contractura muscular por ahí, previa a la pausa activa, o estoy haciéndola mal y me está generando pues que haya por ahí una contractura, que el músculo se esté haciendo mal la relajación y más bien las fibras estén dañándose. Entonces, con esto el estiramiento debe hacerse de forma adecuada. Nunca debe hacerse de manera rápida, nunca debe hacerse colocando, digamos, demasiada fuerza en el movimiento, porque recuerden que la idea no es, digamos, preparar un músculo como un deporte, sino relajarlo, ¿no? Para que liberar la tensión de la misma postura que he estado tomando. Elegir en primer lugar ejercicios para relajar la zona donde más sientes que se acumula el cansancio. Si, por ejemplo, la pausa activa va dirigida a una persona que trabaja en computadora, que está sentada la mayor parte del tiempo, se indica preferentemente empezar, por ejemplo, por las zonas donde más está afectada, que vendría a ser ¿cuál? La espalda baja, o la región dorsal, o la región de los hombros, las muñecas. Empiezo por ahí. Si es que me toca dirigir una pausa activa a una persona que realiza de repente actividades de pie, voy a preferir las extremidades inferiores, las rodillas, los tobillos, los pies. Entonces, para cada tipo de actividad debe preferirse la pausa activa que se adecue mejor. Para que un ejercicio sea realmente beneficioso, debes hacerlo suave y acompañado de la respiración adecuada para evitar las lesiones, como ya les mencioné. Aquí les voy a mostrar un breve video de cómo es que se realizan las pausas activas para que lo tengan en cuenta.
Bien, eso sería toda la exposición. No sé si tuvieran alguna duda o pregunta de los temas que hemos tocado. Gracias, doctora, por la capacitación del día de hoy. Realmente ha sido un refresh sobre el tema de higiene postural, manipulación correcta de cargas. No sé si, como comentó la doctora, alguien tiene alguna duda o pregunta sobre de repente la correcta postura a la hora de realizar alguna actividad puntual. La pueden escribir por el chat o pueden prender sus micrófonos. ¿Todo está claro? Sí, creo que no tienen ninguna pregunta con respecto a la capacitación del día de hoy. No se olviden, chicos, que al finalizar la capacitación vamos a pasar una evaluación. Les vamos a entregar a sus coordinadores para que ellos les hagan llegar la evaluación. Y a los chicos que no han podido asistir el día de hoy a la capacitación, esta capacitación está siendo grabada y la van a poder encontrar en el link de la plataforma de YouTube. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima capacitación. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.